¿cómo estás? Hoy es martes 18 de abril del 2023. Espero que estés súper bien este hermoso día. Ya sea que vas de camino al trabajo, que estás como yo tomándote ese cafecito mañanero que te hace falta. Yo lo necesito. El episodio de hoy se titula Aceptando el diagnóstico de mi hija hoy. Una de las investigaciones que realicé en mis estudios graduados fue experiencias de padres de niñas y niños sordociegos. Una de las preguntas de la entrevista era cómo se habían sentido al recibir ese diagnóstico. No tengo un recuerdo de las respuestas exactas a esa pregunta, pero todas estaban relacionadas con sentimientos de tristeza, impotencia, frustración y hasta culpa. Fue un momento bien bonito y significativo para mí porque fue una de mis primeras experiencias en poder ver las cosas de la perspectiva tuya, la perspectiva de una mamá. En poder ver el esfuerzo, el dolor, el sufrimiento, los retos que se enfrentan día a día para garantizar y para ver a sus hijos triunfar. Todas las madres que entrevisté se sentían en cierto modo culpables en algún momento por el diagnóstico de su hijo o de su hijo. Había un diagnóstico principal. Ser sordociego era uno de los secundarios. Yo hice esta investigación en las experiencias de padres de niños sordociegos porque siempre me ha interesado los sordociegos, las ayudas que hay y las ayudas que reciben después de los 21 años cuando terminan los servicios por el Departamento de Educación. Así que comencé por ahí para primero saber cuáles eran los puntos de vista, cuáles eran las necesidades, que eran lo que los padres veían como dificultades y retos aún en esos momentos en que sus hijos todavía estaban en edad escolar, o sea, no habían todavía cumplido los 21 años. Para entonces después de ahí identificar qué o cuáles serían unos buenos programas pilotos para poder implementar en Puerto Rico que impactara específicamente a esta población luego de los 21 años. Cerrando súper paréntesis, ¿verdad? Porque cabe destacar que estos niños o niñas eran sordociegos, pero tenían un diagnóstico principal. ¿Cómo se sentían? ¿Cuáles eran los sentimientos? Había impotencia, frustración por un camino que era bien cuesta arriba y que cada vez se hacía más difícil poder alcanzar o poder obtener servicios, equipos, etc. Estos eran pocas o algunas de las palabras que yo recuerdo haber tenido con esas madres. Sin embargo, al hablar, cuando tocaba hablar de sus hijos, le cambiaban los ojos. Los ojos le brillaban, sonreían. Todo quizás ese dolor o esas emociones que sintieron al principio al recibir ese diagnóstico por primera vez cuando eran pequeños. Al yo preguntarles cómo ellos estaban haciendo ahora, qué cosas habían logrado, qué metas, si se imaginaba que su hijo iba a alcanzar todas las cosas que alcanzó, los ojos brillaban. Porque habían visto, ¿verdad? Es como si hubieran visto en esa pregunta simple una película de cómo yo pensaba que iba a ser mi vida, cómo yo pensaba que iba a ser el camino, y aunque no había sido fácil ver ese progreso, era muy, muy valioso. Lo que quizá era en aquel momento y todo lo que su hija o su hijo había alcanzado hasta ahora. Romper con creencias de médicos, de especialistas, que les habían dicho que quizás su hijo no sobreviviría, que quizás su hijo o su hija no hablaría, no caminaría, que no haría nada, que estaría postrado en una cama o que iba a morir en X días. Poder romper con eso, porque eso es algo que también siempre pasa, ¿no? Pues la medicina o algunos especialistas, pues indican algo y tú como mamá sientes eso dentro de ti, de que no, yo voy a continuar con esto. Esto que me dijiste, esto yo no lo siento correcto, yo sé que va a pasar algo más, yo sé que mi hijo o mi hija va a triunfar y que mi hijo o mi hija va a poder sobrellevar y sobrevivir este obstáculo. La realidad es que en cierto modo es una pérdida. Es una pérdida quizás por la idea de la vida que pensaba tener, las metas o las cosas que imaginaba hacer, entre muchas otras cosas que pueden estar en tu mente en este momento. Y es válido. Ese momento en que sientes esa tristeza, a lo mejor al principio,
cuando te enteras de un diagnóstico, ¿qué piensas? Porque no tienes toda la información completa de lo que va a ser. Te haces esta expectativa de que va a ser peor. Realmente, pues quizás las ayudas y los servicios pues no ayudan a que te sientas cómoda, a que te sientas segura de que tu hija o tu hijo va a tener todas las oportunidades que merece. Tener una hija o un hijo con una discapacidad, con un diagnóstico, puede generar distintas emociones en ti, y yo no estoy aquí para decirte que no las tengas. No, al contrario, porque son válidas. Ni tampoco para decirte que será siempre fácil. Simplemente para decirte que son válidas, que tienes derecho a sentirlas, que tienes derecho quizás en algún momento a querer tirar los guantes o a decir que no puedes o a necesitar un break, un tiempo para ti. En que te enojes porque no te dieron el comunicador, porque tienes que esperar 3 años, porque con el tecnicismo sigues esperando y tu hijo y tu hija sigue creciendo. Que como te sientas en este día, quizás cansada de luchar con el Departamento de Educación, quizás en la espera de un comunicador o más servicios de terapia o de reposiciones, quizás esperando a que te aprueben alguna compra de servicio, esperando a que especialista, psicólogo, terapeuta ocupacional, terapista del habla esté disponible para que tu hijo o tu hijo pueda comenzar a recibir los servicios que necesitas. No importa cómo te sientas. Es válido, mereces sentirte así a veces, triste, enojada, frustrada. Mereces sentirlo. No quedarte ahí, en esa emoción, de ahí, ¿verdad? Tomar esas fuerzas y continuar. Pero sí mereces sentirlo, estar ahí. No vivir ahí, en esa emoción, ni en esos sentimientos, pero sí sentirlo y tomarlo como hincapié para continuar, porque tú puedes. Adelante. Quizás vas a seguir brincando de especialista en especialista hasta que des con el especialista ideal, que se acopla realmente a las necesidades que esté experimentando tu hijo o tu hijo. Luego de estas etapas iniciales de pérdida, las madres describen experimentar otras etapas: resignación, aceptación y calma. Lamentablemente vivimos en una sociedad que sigue tardando en aceptar a las personas con discapacidad y intentan cambiar o poner como normal o no normal, prometiendo quizás propaganda que dice que cura o hace o elimina para poder ser, y tengo entre comillas, normal, desviando el proceso natural de aceptar la discapacidad o el diagnóstico que tenga tu hijo o tu hijo. Porque que tenga una discapacidad, que tenga algún síndrome, que tenga algún diagnóstico X, no significa que es menos. Quizás necesita apoyo en alguna área, acomodos razonables, necesita un tratamiento, necesita que todos estemos en la misma página. Pero el mundo, la sociedad, es la que necesita adaptarse, aceptar los diagnósticos y aceptar a las personas con la discapacidad y dejar de estar mirando o echando a un lado como si fuera algo menos o algo raro. Recuerdo escuchar alguna vez a alguien que dijo: es que no quiero que se vea como autista. Es que no se ve muy autista. Es que quiero que se vea normal. Es totalmente normal que seamos diferentes o con una discapacidad, pero eso no quiere decir que sea menos. Si es autista y no quiere decir que sea malo, no es malo. Si tiene cualquier síndrome, pues lo tiene. Mientras estás en ese proceso, permanece ahí, busca personas, grupos de apoyo que estén contigo, que te apoyen, personas que estén ahí también, montadas en ese barco, para que tu hijo o tu hija tenga todas las herramientas necesarias para que pueda desarrollarse y poder tener las mismas experiencias que tienen todos los demás y que merece. Yo te escucho, te valido sin juzgarte, porque te levantas todos los días a pelear por los servicios de tu hijo o tu hijo, porque buscas que tengas la mejor educación y el mejor tratamiento. Sigue buscando, siguiendo tu instinto, sigue aprendiendo, sigue leyendo y aplicando, sigue educando a otras madres. Si no te sientes cómoda con algo, busca otra opinión hasta que sientas esa seguridad.
Si este episodio ha sido significativo para ti, yo te invito a que le demos un pantallazo, que lo subas en tus historias y que me tagues porque quisiera conocerte. Envía un mensaje privado si este episodio te gustó o no te gustó y qué tema tú quisieras que hablara en el próximo o si te identificaste con este tema. Comparte este episodio, envíaselo a alguna madre que necesite escucharlo para que más madres puedan beneficiarse y puedan sentir que tienen el control y las estrategias para poder desarrollar el lenguaje de sus hijos o hijos al máximo. Recuerda que no necesitas más tiempo del que ya tienes para crear momentos de aprendizaje y de conexión. Tú puedes. Tu hija o tu hijo te necesita a ti, presente y consciente. Muchas gracias por acompañarme en la mañana de hoy. Y recuerda que lo importante es jugar.